Aquí tenemos a Guillermo Moreno. Caramba, la primera vez que yo te entrevisto a ti. Mira qué cosa. ¿Quién dijo eso? Guillermo, por favor. Oye, pero él ha estado en este programa incluso. Ha estado aquí. Yo te digo a ti que Yo borré. tú estás borrando mucho. Yo borré. Voy a pensar que no es una laguna. Muy No, buenas es noches. un mar. Es un océano lo que él Ah, tiene. mira eso. Sí. Vine, Juan quiere saber cuál es la música que a ti te gusta. Lo que me Aquí gusta a los mí. políticos no hablan de eso en este país. No, a él le gusta lo que me gusta a mí. ¿Cuál? Es un hombre de buen gusto. bueno, me gusta mucho John Manuel, Bueno. Silvio, Mercedes. La favorita de Juan TH. Ya vi. Me gusta mucho Enya. Me relaja bastante. Ah, muy bien, muy bien. ¿En qué están en estos momentos? Alianza País. Dieron un paso que yo valoré mucho positivamente, hasta en el canal de YouTube lo puse, diciendo que era una buena medida esa de unirse junto con el grupo que encabezaba Minú y todas esas cosas. Opción Democrática. Opción Democrática. No, Opción Democrática, sí. Sí, Opción Democrática. Otra lagunita. Otro- Y van dos. Mira, ¿qué ha pasado entonces? ¿En qué parte del proceso están ustedes hoy? Bueno, nuestras dos organizaciones definitivamente ya se integraron en todos los organismos y nosotros estamos abocados en estos momentos desde todo el mes de septiembre y agosto en concluir las candidaturas, las precandidaturas. Eso ha implicado para nosotros en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito municipal, armar esa boleta. Y en ese esfuerzo hemos estado, digamos, tanto centrados en las candidaturas de Alianza País, de los hombres y mujeres que provienen de nuestras dos organizaciones, como también concertando, sobre todo porque nosotros pertenecemos a un espacio, a una mesa con otras organizaciones, y en esos niveles locales y provinciales y municipales también concertando, de tal manera que nos abocamos en las próximas semanas, específicamente para la semana del 20 de octubre, a realizar nuestras convenciones de delegados, que es el método que vamos a utilizar, y a nuestra convención nacional. Y digo que es el método que finalmente vamos a utilizar porque ustedes recordarán que nosotros habíamos optado por participar en las primarias en una coalición y la Junta de manera arbitraria nos negó ese derecho. Y al negarnos ese derecho, entonces optamos por participar por elegir nuestros candidatos por vía de convenciones de delegados, que se van a realizar en cada municipio y en cada provincia, bajo la supervisión de la Junta Central Electoral. ¿Esto será ahora en septiembre? El 20 de octubre. Las primarias es el 6 de octubre. Sí. Y las convenciones de delegados o de militantes, de acuerdo al método que elijan los partidos, esas convenciones se van a realizar en la fecha que establece la ley, del 10 al 20 o del 10 al 27. Nosotros vamos a elegir las convenciones congresuales y municipales el 20 de octubre, y la nacional el 27 de octubre. Se reitera un discurso con más fuerza en este proceso electoral, en el sentido de que una alianza amplia de partidos de la oposición es digamos, el fundamento, lo que más garantiza el triunfo frente al PLD. ¿Cómo tú ves esa posibilidad de gestionar, de plantearse alianzas con otros partidos para fines? Nosotros hemos sido partidarios desde siempre de la posibilidad de concertar una alianza para sacar al PLD del poder y hacer el cambio democrático. Y son dos planteamientos que de manera reiterada lo hacemos concomitantemente. Sacar al PLD para hacer el cambio democrático. Y insistimos mucho en esto del cambio democrático porque nosotros necesitamos hacer un conjunto de reformas y de transformaciones en el plano institucional, pero también en el plano económico, social, del modelo, que permitan que no se trate, en este caso, de un quítate tú para ponerme yo. Y es decir, el pueblo dominicano lo que está buscando
sacar al PLD, pero es para salir de la pesadilla de lo que han sido los 20 años del gobierno del PLD. El pueblo dominicano no quiere que eso continúe bajo otro nombre o bajo otra bandera, sino que nosotros podamos superar, es decir, nosotros podamos tener una justicia independiente, los que vayan al Estado no se vayan a robar el dinero. Eso es lo que quiere el pueblo dominicano. Entonces, de lo que se trata es de sacar al PLD para hacer esos cambios profundos, esas transformaciones necesarias. Y por eso entonces insistimos mucho en la necesidad de una concertación sobre la base de puntos muy claros, que sean realmente alternativos al modelo del PLD. Entre otras cosas, y esto es muy importante, porque sacado el PLD en el 2020, nosotros tenemos que redefinir muchas reglas del juego para evitar su retorno también. Porque una de las lecciones aprendidas, y nosotros tres hemos aprendido esas lecciones, que en el 78 sacamos al doctor Balaguer y retornó después en el 86. Claro. ¿Por qué? Porque no hicimos los cambios profundos que permitieran y que evitaran que de nuevo se pudiera reproducir 8 años después. Claro. Antes, cuando matamos a Trujillo. Ah, bueno, eso es todavía. No, eso es todavía peor, claro, porque fue 5 años. Es decir, después de 31 años de dictadura, en el 61 se le pone fin con el ajusticiamiento del sátrapa, y 5 años después, es decir, en el 66, sus continuadores toman el poder. Sí, claro. Y entonces eso nosotros no podemos reproducir, claro, la posibilidad de que en el 20 saquemos al PLD, con todo el dinero que se han robado, se constituyan en la oposición y que no lo sometamos a juicio y no lo investiguemos y no replanteemos esta democracia para evitar que en el 24 luego vuelvan y se reproduzcan y todo continúe igual. Claro. No, tenemos que aprender esa lección. Por eso es tan importante que la concertación que se produzca sea sobre una propuesta que realmente sea alternativa al modelo. ¿Se han dado pasos específicos? ¿Ustedes han dado pasos? Sí, bueno, pertenecemos a una mesa en la cual hay unas 5 organizaciones adicionales. Lo que pasa es, y es algo que debo señalar, es que en el caso particular del PRM está frisado en sus primarias. Es decir, la prioridad del PRM es su primaria, como es natural. Claro. Ellos fueron parte de una ley, aprobaron una ley en la cual se le impuso esa dinámica y bueno, nosotros hemos tenido que trabajar sobre la base. Nosotros estábamos dispuestos a participar en las primarias también, pero luego hemos estado, al negarse esa opción, entonces hemos tenido que organizarnos y estructurar nuestra participación a expensas de ese escenario. Y además hemos seguido participando en ese esfuerzo unitario, en el cual se han ido concertando importantes se va a alianzas. A partir del 7 de octubre, cuando se defina ese escenario y ver cuáles son las características que va a tener el PRM como candidato. Ya no tendrá eso, sino tendrá que compactarse, no importa quién gane, y podría entonces... Sí, pero es muy importante, porque me gusta ser muy claro, y ustedes dos, que son dos forjadores de opinión, me interesa mucho dejar las cosas muy claras. Para nosotros es muy importante sacar al PLD, pero sobre la base de un compromiso que garantice que nosotros vamos a pasar la página de la pesadilla morada, de esta plaga morada que nos ha embargado durante 20 años. Y eso implica compromisos reales frente a la ciudadanía. Y eso implica que aquí tiene que haber compromiso, por ejemplo, aquí hay que investigar la corrupción de los últimos 20 años. No importa que se trate de un expresidente, no importa que se trate de un legislador o de un exministro. Y no solamente investigar la corrupción, aquellos sobre los cuales haya pruebas, los tenemos que llevar a los tribunales. Pero más aún, tenemos que recuperar lo que se han robado. Porque aquí con el narcotráfico y con la corrupción pasa algo muy simple. Se enriquecen y luego una sentencia les legaliza sus propiedades. En algunos casos, en el caso de narcotráfico, le decomisan una parte de los bienes, pero luego se quedan con la gran mayoría, inmensa mayoría. Algunos van 2 o 3 años a la cárcel. En el caso de la corrupción, ni eso.
y entonces luego resulta que la sentencia de la Suprema se convierte en su nuevo certificado de título. Así es. El caso de Félix Bautista, por ejemplo, es aleccionador. Esa sentencia que dio el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, significó un certificado de título sobre más de 27 mil millones de pesos. Incluso el Ministerio Público fue incapaz hasta de apelarla, de impugnarla ante el Tribunal de Casación. Brito era el procurador entonces fíjate los compromisos que tenemos que asumir. Eso no puede seguir pasando, o por lo menos Alianza País, su disposición es trabajar para que eso no pase más en la República Dominicana. Sí, por eso que tú estás diciendo ahora plantea una revolución, por decirlo. Nosotros decimos que aquí se requiere una revolución democrática. Y una revolución democrática pacífica, pero una revolución democrática. Lo que aquí hay que hacer en términos institucionales, garantizar la independencia del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Poder Judicial, es una revolución democrática. Hacer una constituyente para hacer un Congreso unicameral, sin barrilitos, sin cofrecitos, es una revolución democrática. Claro, y eso es lo que está demandando este país. Claro. No reformas, nuevas leyes y nuevos engaños y nuevas mentiras a través en nombre de la República. No, un liderazgo con ese compromiso y en la disposición de hacer esas transformaciones y luego tener el liderazgo moral y el liderazgo político para entonces llevar a ejecutarla. Mira, hay quienes opinan que el PLD va a surgir después de las primarias. Si gana Leonel Fernández las primarias, va a haber problemas muy serios en ese partido y hasta es posible, algunos especulan, que Danilo Medina pacte con fuerzas de la oposición para impedir que Leonel Fernández vuelva al poder. ¿Qué tú opinas de esa posibilidad? Yo no me la doy de investigador de los que pasan al interior de ese partido y no me hago expectativa de ese tipo. No. Sobre todo no me hago expectativa de ese tipo porque lo que la vida ha demostrado es que al final del día ellos son capaces de ponerse de acuerdo, porque al final del día ellos saben que le va a ir peor y le puede ir peor con una oposición triunfadora y movilizada, y que este pueblo va a pedir su cabeza y le va a pedir justicia y que no podrá resistirlo ningún compromiso, incluso hecho por debajo de la mesa, porque se lo van a llevar al partido de la oposición que quiera brindarle impunidad a cualquiera de ellos, y que al final del día sus riesgos son mayores con un triunfo de la oposición en cualquiera de sus candidaturas. Claro. Y ni hablar en el caso de Alianza País. Bien, entonces, en ese sentido, yo no me hago expectativa de ese tipo. Yo creo es que la oposición, y eso es uno de mis grandes críticas a ciertos sectores de la oposición, que han estado más pendientes de hurgar en lo que pasa en el PLD en vez de construir una fuerza propia. Hasta de habilitar a Danilo. Y de habilitarlo y de unirse a sus facciones dentro del propio Congreso, de no presentar, por ejemplo, de no presentar una plancha, aunque ellos sean mayoría, pero en la Cámara de Diputados hay que presentar una plancha alternativa y decirle a este país, a ellos y a este país, aquí hay una oposición que tiene la gallardía y la autoridad para presidir esta Cámara, como lo hizo el PLD en los tiempos de Balaguer, que incluso presentaban sus planchas con 8 y con 12 senadores diputados, y en algún caso, recuérdense el caso del propio Danilo Medina, que Balaguer lo hizo presidente de la Cámara de Diputados. Y a Jorge Botello. Entonces, la cuestión es que nosotros, una de las cosas que hemos señalado es que el papel de la oposición no es estar jugando una lotería al interior de una supuesta división. El papel de la oposición es construir fuerzas propias, es acumular sus fuerzas propias, es establecer un discurso claro, un compromiso claro frente a la sociedad,
de por qué vamos al gobierno y qué vamos a hacer desde el gobierno y pedirle a la sociedad y a la ciudadanía que nos acompañe en cada una de esas reformas y transformaciones, porque aquí ningún partido ni ningún sector en particular hace la reforma, la hace el pueblo finalmente. Claro, sí. Entonces hay que empoderar a la sociedad de ese discurso, pero también de esa esperanza, y ese es el papel de la oposición. Claro, estoy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. ¿Tú qué dices? Vamos a una pausa, eso mismo, yo lo he dicho muchas veces aquí. Volvemos ahora, está bien. Lo he dicho muchas veces aquí. Comisario político, bueno, por Dios. Estamos en el aire de nuevo. Repite ahora en el aire lo que tú estabas diciendo. No, que a mí todavía me duele sí. El comportamiento que asumió el PRM en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que no estuvo a la altura de un partido de oposición y sobre todo que se presenta como la cabeza de la oposición. Okay. Es decir, en ese Consejo Nacional de la Magistratura, esos 2 senadores y esa diputada tenían, cuando se fraguó toda esa artimaña para sacar a Miriam Germán, ellos debieron pararse en 2 pies y paralizar ese Consejo Nacional de la Magistratura, claro, y apelar a la sociedad. Y algo que no debieron nunca permitir es que se eligiera a un activista político, que lo es Luis Henry Molina, porque Luis Henry, su actividad principal ha sido en los últimos años, ha sido un activista político de la facción de Danilo Medina. Y si nosotros criticamos que Leonel Fernández llevó a Mariano Germán, que era un abogado asociado, pero un jurista de mucho fuste, muy reconocido en la comunidad jurídica, pero era un abogado asociado de la oficina de Leonel Fernández, que claro, era el presidente de la República, y eso era contrario a toda ética y a todo principio, claro, y eso fue un bochorno para nuestra sociedad. Bueno, pues también ahora que se lleve un activista político a presidir el máximo órgano del Poder Judicial sobre un previo proceso de exclusión de la juez más digna, de la juez con una trayectoria. Yo conocí a Miriam Germán en los años 80, donde yo era ayudante de Julio yo era ayudante de la Procuraduría Fiscal, ajá, cuando la conocí, y ella era juez de la primera, ajá, Cámara Penal, y ya desde esa época Miriam Germán sentaba cátedra y ha sido un referente, un ícono de toda la judicatura, y que se permitiera ese atropello para llevar eso. Entonces esa no es el tipo de oposición que nosotros tenemos que hacer. Está bien, pero déjame decirte lo siguiente. Yo estoy de acuerdo. Se lo dije a Josefa Castillo, aquí mismo en este programa. Aquí se lo dijimos. Escribí varios artículos sobre eso y le dije 3 vainas, que es verdad. Ahora, la culpa no es de ellos. La culpa es tuya, la culpa es mía, la culpa es de Colombia, la culpa es de todos nosotros, que permitimos que a una persona como Miriam Germán le hicieran esa vagabundería. La culpa no es del PRM, la culpa es de esta sociedad. Sí, que permitió que eso se hiciera. Sí, ahora, porque el PRM se puede ir para el carajo. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Ahora yo te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué hicieron ustedes? Bueno, y nosotros hicimos lo que estaba en nuestro alcance. ¿Tomaron el palacio? No tomamos el invitado, palacio. Yo voy contigo. No tomamos el palacio. Nosotros no éramos, cuando hago esta insistencia en el PRM, es porque 2 legisladores del PRM eran miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Y nosotros podíamos convocar, incluso hicimos manifestaciones en distintas formas de solidaridad con lo que estaba pasando con Miriam Germán. Mira, desde artículos y desde declaraciones públicas que lo hicimos y de convocatorias de solidaridad con Miriam Germán, por todo lo que se suponía. Ahora bien, yo lo que te puedo asegurar es que si esos 2 integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura desatan una crisis desde dentro, movilizan a esta sociedad. Sí, es verdad. Si se hubieran parado ahí mismo. Totalmente. Pero el problema, ¿sabes cuál es el problema, Guillermo? Entonces, que el PRM es un partido del sistema. Esas son lecciones aprendidas. Y establecer esa diferencia. Estoy de acuerdo,
Pero lo que digo es que eso son lecciones aprendidas y que tenemos que insistir para no seguir repitiendo ese tipo de cosas. Luego, ¿qué hizo el PRM? Ahora, cuando pasó el tema y cuando soy crítico, es porque yo sé qué haría Alianza País con 52 legisladores. Yo te puedo asegurar lo que nosotros, con los 52 legisladores que tiene el PRM, nosotros sí sabemos lo que haríamos en ese Congreso y lo que haríamos en este país. Yo sé lo que yo haría. Ahora bien, cuando hago este señalamiento es porque es el PRM el que tiene los 52. Nosotros tenemos un legislador, uno, y nosotros, ustedes saben, que ha dado agua que beber. Fidelio, sí, claro. Fidelio Despradel. No solamente comenzó renunciando al barrilito y al cofrecito, y limitó sus ingresos a lo que es el salario del legislador, ni un centavo más ni un centavo menos, y no aceptó exoneraciones, y no la ha aceptado, y ha tenido una agenda crítica frente al endeudamiento público, frente a todo lo que ha supuesto el atropello al medio ambiente, frente a lo que es la lesión y los excesos que ha tenido esa Cámara de Diputados en cada uno de los escenarios. Ahora bien, nosotros ese legislador nuestro, imaginémoslo multiplicado por 50, nosotros sí sabemos lo que haríamos. Por eso hago el señalamiento en relación al PRM, porque el PRM tiene una fuerza notable y considerable de legisladores. Y una actitud firme del bloque del PRM de legisladores hubiese creado una crisis con los préstamos. Porque no es verdad que el partido de gobierno resiste a 52 legisladores movilizados, llamando a la sociedad para que detengamos el irresponsable endeudamiento público. 52 no, porque había que sumarle el de ustedes, son 53. 53 y Fidel Santana y el otro y otros que hubiesen aparecido. Es decir, una fuerza ahora liderando eso. Y nosotros lo hemos propuesto muchas veces. Es más, desde la primera vez que se fue a elegir una plancha, nosotros propusimos, en Alianza País, propuso en la Cámara de Diputados, formemos una plancha propia. Y nosotros presentémosle a este país con un programa distinto, un programa legislativo distinto a lo que ha venido haciendo el PLD. Presentémosle a este país una propuesta que, aunque no salgamos elegidos como plancha, porque ellos tienen la mayoría, pero le damos una lección a ellos y al país le mostramos que hay una oposición dispuesta a asumir las responsabilidades de conducir este Estado y de asumir la dirección en cada uno de los escenarios, y que no nos vamos a sumar a esa lucha interna dentro de ese partido. Hay preocupaciones muy serias sobre los procedimientos electorales, los nuevos procedimientos electorales, la automatización del voto y todo esto, y hay dudas de que la Junta Central Electoral pueda ejercer un control eficiente de este proceso a través de estos métodos. ¿Ustedes cómo han visto, cómo han valorado esta nueva propuesta electoral? Nosotros tenemos también serias preocupaciones, y nuestra preocupación no está centrada en los aparatos, está centrada en la debilidad de carácter que ha mostrado la Junta Central Electoral. Porque en definitiva, lo malo no son los escáneres o los medios electrónicos, que pueden ser más o menos. El problema es quienes dirigen, el carácter y la determinación que asumen. ¿Qué hemos visto durante todo este proceso? Que la Junta es muy permisiva, y sobre todo es muy permisiva con el oficialismo. El oficialismo llenó a destiempo el país de vallas, y la Junta le dio larga, y hasta creó una figura que no está en la ley, la pre-campaña. ¿Ustedes se acuerdan? Ajá. Que no está en la ley. Y cuando ya no pudo más, entonces prohibió, pero ya se había pasado un año, el país lleno de vallas. Y así hemos visto en distintos momentos cómo la Junta Central Electoral es permisiva
Y no se da cuenta la Junta Central Electoral que el resultado final de estas elecciones va a depender mucho de que ese pleno de jueces de la Junta de Magistrados de la Junta Central Electoral, en el transcurso de estos años que ya pasaron y de los meses por venir, demuestren la equidistancia y el carácter frente a los partidos. Y que en cada ocasión pase la raya. Él decía un amigo de Juan TH que el que empieza haciendo la primera concesión termina haciéndolas todas. Así es. Bueno, pues resulta que esa ha sido un poco la conducta de la Junta. Comienza haciendo pequeñas concesiones y entonces esos actores políticos que tienen toda una historia de irrespeto de la ley, que no tienen escrúpulos de ningún tipo en hacer fraude, ante esa debilidad de carácter se van montando. Y poco a poco llega un momento en que al final ustedes verán cómo, así como la Junta Central Electoral tiene esa actitud casi muchas veces de decir lo que debiera hacerse y no de aplicar la ley. La Junta no tenía que darle advertencia a ningún partido de que no pusiera vallas. La Junta lo que debió fue agarrar y ir a cada uno de esos lugares, porque era prohibido la ley, bajarla y investigar el caso y a poner las sanciones del lugar. Claro, por supuesto. Eso era lo que debió hacer. ¿Y qué va a pasar, perdón, con esa debilidad, esa debilidad de carácter? ¿Qué va a pasar? Veremos en el día de las elecciones y en las primarias la compra y venta de votos y de cédulas que ya está. Pasa que todos has visto de madrugada, Colombo y a mí decir eso. Oye, lo siguiente. Entonces una cosa lleva a otra. Entonces nosotros tenemos esa preocupación y creemos que todavía podría la Junta Central Electoral reaccionar en el sentido de ponerse como árbitro en equidistancia y mandar claras señales de que el que viola la ley va a recibir, el que se excede en la ley va a recibir la sanción o la amonestación que corresponda. Oye, tú nos dijiste al comienzo lo que está haciendo Alianza País. Olvidémonos de la posibilidad de un acuerdo con el PRM o otras fuerzas. Y digamos que en la mesa en la que están ahora, un grupo considerable decide participar en las elecciones porque fue imposible. Ubiquémonos en ese escenario. En los trabajos que ustedes tienen que hacer para escoger los candidatos. Ya en ese encuentro se decidió que tú fueras el candidato a la presidencia de la República. Bien. Las provincias, ya no existe el arrastre de los diputados y senadores. Si han hecho algún tipo de investigación de si nosotros solo podemos tener determinada cantidad de regidores, de alcaldes o de senadores y participar, digamos, y tener una valoración de parte de la gente, aunque usted no tiene los recursos económicos que son tan importantes en una campaña electoral, pero han visualizado eso por municipio, digamos, la provincia de Salcedo tenemos fulano, en la provincia María Trinidad Sánchez, eso, no han hecho nosotros una de las cosas que sí hemos hecho es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo nacional para tener presencia y boletas en todos los niveles, en la mayor cantidad posible de territorio. Correcto. Pero al mismo tiempo, siendo siempre muy sincero y muy honesto, porque tiene que ser así, nosotros categorizamos nuestros candidatos. Hay candidatos, por ejemplo, que tienen ya un liderazgo implantado en una comunidad, tienen una base social porque provienen de un sector que lo representan, han hecho ese trabajo y tienen entonces reales posibilidades de ser concejal, de ser alcalde, de ser diputado. No, y gente democrática, gente bien. Primero. Lo segundo es, también hemos estado abiertos a todo ese liderazgo social que no es de Alianza País, que al principio, recuérdense que la ley lo prohibía, pero luego se ha abierto esa posibilidad, un poco ya de tiempo, pero se ha abierto, de que cualquier ciudadano pueda participar. Que además hay organizaciones de la sociedad civil que han tomado
un impulso tremendo en los últimos Claro, tiempos. sobre todo y han negociado, están negociando con los partidos. Exactamente. Concertación, entonces por ejemplo. ahora, pero eso es ahora, por después de la última sentencia, democrática. después de la sentencia del Tribunal Constitucional, Ajá, porque eso la ley lo había prohibido anteriormente. Bueno, entonces hemos estado haciendo ese esfuerzo. Es decir, nosotros hemos tratado de ser muy realistas también en ver en cuáles lugares realmente tenemos posibilidades y que tenemos candidatos con posibilidades reales y en cuáles lugares también no lo tenemos. Okay. Claro, eso no quita que en esos lugares en que aparentemente no tenemos ninguna posibilidad, llevemos nuestra boleta y además que estimulemos para que esos compañeros de Alianza País se armen de estrategia que puedan significar un mejor papel. Yo prefiero 2 estrellas en el Congreso o una posición pública que su casa sentado. Claro, claro. Para citarte un nombre. Claro. Esas son de las opciones que han estado en el escenario y que podrían, una de las cosas que nosotros podríamos lograr es una composición mucho más plural, mucho más diversa en el Congreso, que pudiera ser también un buen contrapeso en cualquier escenario en que finalmente se desenvuelva la coyuntura y la elección presidencial. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Siempre a sus órdenes. Gracias.